RCR, la red que comunica y une al Perú. Debemos indicar que esta semana se presenta en Lima, para quienes nos están siguiendo en diversos puntos del país, en las comunidades rurales, en zonas alejadas, se presenta el libro El rostro detrás de los conflictos mineros, ¿no? Que en realidad es una demostración, un resultado de un trabajo de campo, ¿no? Y ahí radica la importancia, realizado por profesionales multidisciplinarios, ¿no? En derecho, economía, biología, sociología y gestión ambiental. La autora de este libro, El rostro detrás de los conflictos mineros, es Leslie Shiga Seguil, ¿no? Y ella forma parte de todo este exhaustivo trabajo, ¿no?, que se ha realizado en 4 localidades mineras de nuestro país. Ella se encuentra con nosotros, queremos agradecerle la amabilidad de esta visita, ¿no?, a RCR, Red de Comunicación Regional. Ella es abogada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, consultora externa para el sector público, privado y columnista del portal político.p. Leslie, qué gusto saludarte, muy agradecido. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de RCR. Y me alegra por el éxito profesional que vienes alcanzando, ¿no? Después de toda esta situación que se generó, que fue de opinión pública, pero lo importante es cómo estás avanzando, y nos alegra que esta semana estés presentando un libro que, desde nuestro punto de vista, tiene que ser de lectura obligada para conocer, ¿no?, qué existe verdaderamente detrás de los conflictos mineros, ¿no?, que además, ¿no?, de una u otra manera es un sector que apalanca el desarrollo, el crecimiento, y que puede permitir justamente que muchas de nuestras comunidades más alejadas puedan conseguir justamente beneficios y desarrollos a la par. Vamos con lo primero, ¿no? ¿Qué existe realmente? ¿Cuál es el rostro? ¿Cuál es la realidad detrás de los conflictos mineros? ¿Y qué te llevó a hacer este libro? Bueno, nuevamente agradezco la invitación respecto de la introducción que has tenido conmigo. La palabra resiliencia para mí es uno de los pilares fundamentales de mi vida, personal y profesional. Por ello es que estoy aquí impulsando el resultado del trabajo de campo que hemos realizado en la zona. ¿Se escucha? ¿Sí? Impulsando el desarrollo del trabajo que hemos realizado en la zona. Si me preguntas cuál fue la motivación, era que justamente necesitábamos, y hablo en plural, porque en efecto es un equipo multidisciplinario el que me acompañó tanto al trabajo de campo como a investigación documental. Todos jóvenes, hay que remarcarlos, ¿no? Todos jóvenes, sin dejar el cuidado necesario de la experiencia, de lo que nos pueden comentar los profesionales que nos han guiado en el camino. Hemos entrevistado, además de la gente joven y de tercera edad de las poblaciones campesinas, también hemos recurrido a contrastar esta información con los funcionarios públicos de las entidades estatales y con directivos, representantes de las empresas mineras, para poder tener la información de los 3 ámbitos que implican la relación social. Antes ya de desgranar un poco la esencia principal del libro, me gustaría, ¿qué lugares has visitado para este libro? Bien, nosotros nos planteamos un recorrido en 4 comunidades campesinas o en 4 proyectos mineros que nos parecían uno de los más conflictivos. Para ello también revisamos la información que mensualmente se publica en la Defensoría del Pueblo. Claro, es un reporte mensual, es un reporte mensual. Es el reporte de conflictos mensuales, así que definitivamente, y fue nuestro mayor reto, teníamos que llegar al conflicto en Las Bambas, ¿no? Era una época muy difícil, te estoy hablando del 2016, porque este es un trabajo de campo y elaborado a lo largo de este año. Además es la principal inversión, no solamente en el Perú, una de las principales inversiones en el mundo, ¿no? En el mundo, claro, ¿no? Ahora manejada por MMG Mining. También teníamos que llegar a Cusco, al proyecto Tintaya. Tenía además Espinar, ¿no? En Espinar, así es, hemos estado en Espinar conversando con todos los miembros de las comunidades, y un caso muy particular que nos hizo valorar o reivindicar nuestro trabajo fue encontrar que en el trabajo de campo, en la experiencia
directa con las comunidades, eran días de semana y encontrábamos a niños de 4 o 6 años ayudando a los labores de la tierra, de la agricultura, a sus padres, ya muy poca por el proyecto, ¿no? En lugar de estar cumpliendo con su rol como estudiantes en el colegio, recibiendo desayunos, porque la situación económica en las comunidades más alejadas del país es bastante precaria. Estoy hablando de servicios básicos, luz, agua, desagüe, servicio de educación, salud. Imagínate, cuando fuimos a Cusco, estuvimos frontera con Arequipa, ¿no? Fue Cusco y luego nos fuimos a Las Bambas. Nos contaban los pobladores de tercera edad que para llegar el corredor, ¿no? Todo el corredor, exactamente. Y también por ahí está el Capañán, que es el camino del Lima. 2 días en llegar a la posta médica más cercanas. ¿Tú te imaginas lo que puede pasar en 2 días? Hay mucha ausencia del Estado, ¿no? Totalmente. Rancas, bueno, en Cerro de Pasco, que también nos cautivó mucho, razón por la cual hicimos una segunda visita a Rancas para poder seguir contrastando la información. Aunque vimos un tema muy particular allí con el presidente de la comunidad, que a diferencia de todos los casos que hemos evaluado, había llegado a instituir un canal de comunicación que finalmente se convirtió idóneo. ¿Por qué? Porque no solamente se trató con la empresa minera en dar trabajo a todos los miembros de la comunidad. A través de las empresas comunales, ¿no? Exacto, ellos crearon Ecocer de Rancas, pero no solo fue en tema minero, hicieron que los proyectos textiles, que la agricultura siga su rumbo. Y esto probablemente sea un elemento que debería replicarse. El desarrollo sostenible, en realidad. Así es. Es decir, y además esto demuestra que no es incompatible minería con agricultura, ¿no? Definitivamente para nada, ¿no? Sino lo que ocurre es que hay mucha desinformación, mucha manipulación, que finalmente es el tema. También la hay. Soy distinto a los factores que implican la relación comunal. Y lastimosamente, sí, pues tenemos incentivos perversos que lo marginan. Michiquillay, que fue nuestro cuarto viaje, también fue muy particular. En realidad, pues somos seres humanos, ¿no? Que finalmente divididos en sociedad, capital y las zonas alejadas, somos cambiantes, es una institución viva el ser humano. Y en Michiquillay sabemos claramente cuáles han sido los problemas. Y además Cajamarca tiene un aspecto que conviene ser abordado, ¿no? Cajamarca en los últimos 6, 7 años tiene un decrecimiento económico que es notorio, ¿no? Hay una disminución en el empleo, hay una caída, ¿no?, en las inversiones internas producto de se ahuyentaron a los principales proyectos mineros, ¿no? Pero hay una precariedad social, ¿no? Cajamarca tiene extrema pobreza, el mayor índice de extrema pobreza, de acuerdo a los indicadores del propio INEI, ¿no? Y es una paradoja ellos, así es, siendo tan ricos. El Instituto Peruano de Economía acaba de sacar un informe hace un poco menos de 60 días donde dice esa paradoja que tú mencionas, ¿no? Cajamarca tiene la mayor potencialidad minera en el país, o una de las mayores potencialidades, pero sin embargo confronta con pobreza y pobreza extrema, con analfabetismo, ¿no? Ahora, ¿cuál en realidad, qué hay detrás de los conflictos, ¿no? Pues sería interesante un poco contarle a quienes nos están en estos momentos sintonizando cómo es que se mueven los conflictos, ¿no? ¿Cuál es el leitmotiv, cuál es el motivo que muchas veces se esgrime para generar este tipo de conflictos, ¿no? Si son válidos o muchas veces tienen una alta carga ideológica, ¿no? O de intereses, ¿no? Así es. Mira, el último reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo, que es del mes de octubre, aún no sale el de noviembre, indica que son 124 conflictos socioambientales en el Perú, de los cuales 81, es decir, el 65%, corresponde al tema minero. Los divide en activos, latentes y pasivos. Sí. Las zonas que nosotros hemos visitado aún permanecen con un conflicto abierto. ¿Por qué? El libro se titula El rostro detrás de los conflictos mineros y tiene por objetivo conversar con el ciudadano de a pie, llevar a la sociedad la verdadera situación que se vive allá. Nosotros simplemente somos un grupo de ciudadanos de distintas carreras que ha querido poner sobre la palestra la situación real que viven nuestras comunidades, sin ningún otro objetivo más que el de información y de coadyuvar con el trabajo que podemos tener bien de acuerdo a la experiencia. El rostro detrás de los conflictos mineros se podría concluir en 3 elementos principales.
El primero de ellos es la capacidad de presencia del Estado. Un común denominador en todas las comunidades campesinas que hemos visitado es que las instituciones públicas estatales, por lo menos las de servicio básico, de provisión de servicios básicos, no se encuentra a disposición real del Están ciudadano. ausentes. Están ausentes o muy lejos o inaccesibles en determinados lugares. Por ejemplo, para instalarnos o poder tener, porque nos ha tocado que también hemos tenido que pernoctar en alguna zona complicada, pero si íbamos a Cajamarca, la zona donde estábamos hospedados, por así decirlo, hasta llegar a la comunidad campesina. La Encañada de Michiquillay, Claro, ¿no? hemos Claro. estado en Encañada de Michiquillay, era aproximadamente un camino de 1 hora, 1 hora y media, y nosotros en camioneta que tuvimos la oportunidad de poder contar con este dispositivo logístico. Yeah. Pero el comunero de a pie no lo tiene. Los burros no son suficientes, llevan leche en cada uno de sus lomos. ¿A dónde más entra la persona? ¿No? Camino rural. El tema de salud, como te contaba en Cusco, los niños de 6, 8 años jugando o apoyando en temas de agricultura y de siembras, los padres, en lugar de estar trabajando. Estoy segura que eso, yo no soy médico, pero esos niños probablemente sean proclives a tener anemia o tienen anemia. ¿Dónde está el cuidado de salud para nuestros futuros ciudadanos? El segundo factor es, lo hemos titulado como la esquizofrenia social de la minería. ¿Por qué? Frente al primer escenario de ausencia estatal, ¿no? Falta de pistas, veredas, agua, salud, desagüe, educación, llega la empresa privada a explotar, primero a explorar, ¿no? Claro. El yacimiento minero, el tema minero, con, tú sabes, registro catastro, toda la información documental que puedan haber. Y esa etapa de exploración puede durar incluso 10 años. ¿Cómo terminas exitosamente tu etapa de exploración para pasar luego a la explotación, que puede ser 40, 50 años más? Y ahí es clave si no el lo acompañamiento del Estado. Exacto. Entonces, el comunero, frente a una ausencia del Estado, dice, no, entonces cuando viene la empresa privada, a este le tengo que pedir todo. Y pide construcción de colegios, entra la esquizofrenia, se equivoca y pide cancha Pero de ahí no se fútbol. puede suplantar el rol del Estado. Jamás se va a suplantar el rol del Exacto, Estado. ¿no? El privado no tiene ninguna obligación más que de agregar. ¿Qué significa el desarrollo sostenible? Tú puedes coadyuvar a mejorar lo que ya hay como base, pero si no hay base, Claro. ¿qué haces? Tienes que cumplir, porque si no, no puedes seguir. El Estado efectivamente tiene las instituciones, son varias y no necesariamente están bien articuladas. Ahora, yo me quiero resolver detener un conflictos, poquito a lo ¿no? que tú estás explicando. Tú has trabajado además en OEFA, ¿no? Y conoces muy bien de cerca. Así Tú es. hablabas de un tema que es aprovechado, y hay que decirlo con todas sus letras, de manera ideológica, porque tiene una fuerte carga ideológica, ¿no? Se confunde muchas veces a la opinión pública o al ciudadano de las áreas de influencia lo que es una labor de exploración como es una labor de explotación, ¿no? Muchas veces las empresas están en una etapa de exploración, pero desde ahí ya empieza la carga, empieza ya la presión y empieza ya, digamos, el alto nivel de conflictividad que se presenta, ¿no? Así es. El Perú se ubica en el puesto 19 como uno de los países más atractivos de inversión minera, de acuerdo al Instituto Fraser. Claro. Entonces, si es atractivo, el Estado, el gobierno debe facilitar todo el clima para que efectivamente el inversor pueda tener seguridad jurídica, social y económica de poder desarrollar adecuadamente su actividad. ¿Eso se está cumpliendo ahora, crees tú? Tratemos de ser propositivos Claro. y digamos que estamos encaminados a la situación. Pero si el funcionario del Estado no se para de su escritorio y va allá para algo más que tomarse la foto, no vamos a poder cumplir, porque su rol es estar en la etapa previa, en el acompañamiento Y en el post. y después en la etapa posterior, que es ya la explotación y poder visualizar cómo la comunidad efectivamente se beneficia. Pero beneficio significa ir más allá nuevamente, y yo lo repito, insisto porque lo he vivido, ir más allá de las condiciones mínimas que un ciudadano tiene. Y ciudadano no me refiero a la persona de la ciudad, sino todos somos ciudadanos, como tú lo sabes, a partir de los 18 años, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el tercer factor que han visto ustedes? El tercer factor
factor es ya, como tú lo mencionabas, desde el tema ideológico, de cómo el comunero ve su esperanza de vida confundida entre los dos primeros, que es la presencia estatal con la actividad privada, ¿no? Debido a esta ausencia estatal y a los incentivos perversos que alguien podría manejar en distintas situaciones, porque uno de los elementos que hemos identificado es que existe una distribución del poder para capacidad negociadora, lo que pasó, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Hay personas, hay dirigentes o líderes que no necesariamente tienen como único objetivo defender social o ambientalmente la situación en la zona, lo que ocurrió en Yanacocha también, ¿no? Y el caso más reciente, el de Las Bambas, ¿no? Donde hay otro tipo de intereses debajo de lo que se denomina la mesa de negociaciones, ¿no? Y que dilatan y buscan dinamitar un proyecto, ¿no? Porque a eso se suman intereses de lo que se denominan los frentes de defensa o gentes ajenas a la propia comunidad que actúan o tratan de interactuar o ser una suerte de portavoces en las demandas, ¿no? Absolutamente deslegitimados, porque en esa conducción de intereses o de ideologías, claro, son diversos los actores. Cuando nosotros hemos estado en Las Bambas, en primer lugar ha sido muy complicado, y eso sí, me interesaría mucho que la gente de a pie, de las regiones que escuchan RCR, puedan revalorar, ¿no? El comunero actual, ya con todo lo que ha vivido, está escueto a poder dar la información, a incluso ceder para conversar, porque nos decían, o si eres del Estado, ya no quiero porque hemos tenido distintas situaciones, o si eres de la empresa privada, vienes a aprovecharte y tampoco quiero hablar. Entonces es una suerte de justicia social regional que es manejada o liderada por estas personas con intereses, como tú dices, de distinta índole, en su mayoría económicos. Hay grupos de abogados allá, hermanos muy bien conocidos, que manejan a los comuneros y saben muy bien con quiénes hacerlo. Viene Quehuira, vienen todos por ejemplo, nosotros estuvimos en la época en que la empresa tenía estos camiones que dejaban mucho polvo y que afectaba a la ciudadanía. Entonces, aprovechan estas situaciones que puede pasar, porque tampoco podemos decir que son extractivos netamente cuidadosos medioambientalmente. Pero es un tema que se puede mitigar, ¿no? Por supuesto que se puede mitigar. El tema es que detrás de esto hay no solamente un aprovechamiento económico, ¿no? exigir más, porque hay intereses, digamos, hay una sobreexpectativa. El otro tema está en la carga ideológica, ¿no? En la utilización ya ambientalista del tema, entre comillas, ¿no? Porque a todos le ponen esa carga, ¿no? Ahora, ¿quiénes funcionan detrás de esto? Yo mencioné los frentes de defensa, pero hay organismos no gubernamentales que operan permanentemente en la zona y en varias zonas. A lo largo del corredor, como tú dices, ¿no? A lo largo de Apurima, es decir, de Chaguahuacho, estamos por Santo Tomás, entramos a Espinar, llegamos a Puno, nos trasladamos a Arequipa. Todo ese corredor tiene una connotación para mucha gente que tiene intereses en frenar eso, ¿no? Así es. Como tú dices, lastimosamente el rol de las ONG, los organismos no gubernamentales, ha sido trastocado a lo largo de los años. En principio deberían ser instituciones no lucrativas, y lo repito, no lucrativas, ni política ni económicamente, porque así ha venido transformándose, para que coadyuven a la comunicación y al desarrollo social. Pero actualmente, y lo digo porque es información pública, tú puedes pedir a cualquier institución del Estado, las personas, las instituciones que piden información de acceso público. ¿Para qué intereses? No se sabe, pero existe una ley de transparencia y acceso a la información pública que uno como funcionario, como institución, debe entregar. Al día, por ejemplo, en OEFA, teníamos, si eran 30 las solicitudes de acceso a la información pública, el número 20 eran de ONGs. Entonces, como te digo, ¿a finalidad de qué? Ser utilizada la información, y justamente sobre esos temas, sobre permisos ambientales, sobre las estadísticas o los reportes o el cronograma de etapa de exploración de la empresa minera y todos los actores que giran alrededor de ello, ¿no? Y además hay una serie de hechos
que de una u otra manera debieran merecer atención, ¿no? Lo ocurrido en Espinar, donde tú has estado, que los hechos que ocurrieron entre el 2011 y 2012, ¿no? El conflicto social, se debió única y exclusivamente a una desinformación en el tema ambiental, ¿no? Ese es el problema. Entonces, allí radica el tema, ¿no? O sea, cómo actúan para frenar los proyectos, ¿no? Pero también la pasividad de parte del Estado en ese lado, porque el Estado tiene que actuar como tal, ¿no? Pero hay mucha pasividad y eso genera, ¿no? Pero detrás de eso, y seguramente debes haber observado, hay una fuerte carga mediática, ¿no? No solamente en la actuación política, sino detrás de eso hay la carga mediática, ¿no? O sea, hay una serie de medios que se aunan, se agrupan para efectos de supuestamente generar condiciones válidas, pero que en el fondo no son esas, sino son condiciones ideológicas que la que día a día nos traen, ¿no? Bueno, el tema de la ideología, como hemos conversado antes de iniciar este panel, está impregnado no solo en el tema de las comunidades, ¿no? En la zona más alejada del país, sino también en el centro, en la capital. Claro. Y he vivido directamente cuáles son las consecuencias de tener una postura ideológica. Conoces un poco cómo la intolerancia muchas veces así es, ¿no? Y eso es lo que mira, ocurre, ¿no? Date cuenta, no es un tema de comunidades ni de zonas alejadas. La ideología en el Perú es un tema de persona, como te digo. Pero que impone, claramente, ¿no? O sea, es una imposición, es cero diálogo, es cero disposición para conversar o para encontrar alternativas de solución. Es una decisión tajante y punto. Y ahí radica el peligro, pues. Esta gente es la que maneja muchas veces o la que impulsa las supuestas mesas de conversaciones, de negociaciones y la que genera el nivel de conflictividad. ¿Tú percibes, por ejemplo, que si no hay una actuación de parte más decidida de parte del Estado, de las instituciones del Estado, en un sector tan neurálgico como es el corredor minero en la Sierra Surandina, o sea, si descuidamos un poco, esto puede dar pie a un aprovechamiento o una escalada mayor de la que tenemos en estos momentos? Definitivamente. Considero que si no vivimos realmente lo que está ocurriendo en las zonas, vamos a tener unos problemas que nos van a dejar mucho que desear y lastimosamente una de las peores consecuencias es pérdidas de vida de los ciudadanos, ¿no? Yo lo digo esto y con mucho aprecio porque inicié este trabajo en el 2016 y en el periodo, es decir, en estos 2 años, sí he tenido acercamiento directo con las oficinas de diálogo y sostenibilidad. Y sé cómo trabajan, sé el esfuerzo de sus profesionales, los conozco hasta ahora. Pero hay un punto de quiebre entre lo que inició en el 2016 y lo que ocurre en el 2017 y 2018. Por ejemplo, se tiene una oficina de diálogo y sostenibilidad, que antes, una secretaría, actualmente, Secretaría de Diálogo y Sostenibilidad. Antes era la ONDS, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Aparte en la Defensoría del Pueblo está la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales. Aparte hay una oficina en cada institución pública para manejo y resolución de conflictos. Yo te pregunto, o me pregunté varias veces, ¿existe actualmente algo que se base en la realidad, en el campo, que te diga efectivamente cuáles son los conflictos que están latentes, activos, o cómo podría solucionarlo? ¿Tienes alguna fórmula, algún lineamiento? Además, el otro detalle es que a veces se considera conflictos latentes donde no los hay, ¿eh? Ese es el otro detalle, ¿no? O sea, hay una maximización de los hechos, ¿no? Entonces, de tal manera que se generan condiciones que a veces no son ni favorables, ¿no?, para la marcha de un proyecto, ni favorables. Entonces creo que en eso habría que tener sumo cuidado, ¿no? Porque muchas veces se alimenta de un solo lado la información, ¿no? No se percibe otra información, como ustedes la están haciendo, información de campo. Ahora, finalmente, los efectos económicos, o sea, ¿qué tanto le puede afectar este nivel de conflictividad al país para la marcha de los proyectos a futuro? Se replica en todos los sectores que pueda tener el ciudadano. Mira, han pasado cuántos años, ¿no? Y la población de estas zonas, de las comunidades que nosotros hemos visitado, siguen de la misma forma. Yo
aún mantengo contacto, al menos con las personas que he entrevistado, porque nuestro trabajo de campo está documentado. Nosotros hemos preparado fichas de evaluación para poder tener la información de fuente directa, y creo que repercute de manera económica, social y nuevamente en el tema de la salud y siguientes. Aquí un punto importante de manera institucional, y sí lo quiero mencionar. Actualmente, para comunicación en comunidades, comunicación regional, diálogo, existen lo que son los GORES y los MUNIs ejecutivos, ¿no? Y son reuniones desconcentradas, donde van, ¿quiénes? Los presidentes regionales, o el gobernador regional, etcétera. Pero no necesariamente ellos traducen el sentir del pueblo, porque tampoco están en las zonas más alejadas. Una desconexión, ¿no? Es una desconexión, una articulación que tiene que darse ahora. Tantas oficinas tenemos, articulemos, tengamos un padrón original, tengamos alternativa de solución. Lo que haces y es exitoso en la sierra no puede ser igual en la costa. Tu producción o tu proyecto de gestión social en Apurímac en la vida va a ser igual al de Cajamarca. Cajamarca hacen quesos, tienen una agricultura distinta. En Apurímac no, en Cerro de Pasco no pueden sembrar por las condiciones climáticas. Entonces, los modelos tienen que hacerse de gestión social, tienen que ser adecuados al territorio, al clima de cada situación. Y la clave es el acompañamiento del Estado, ¿no? El Estado en etapa previa, durante y después para poder beneficiar al ciudadano, ¿no? Bien, Leslie, yo te agradezco por acompañarnos en esta oportunidad a través de RCR. La presentación de tu libro, El rostro detrás de los conflictos mineros, es este viernes en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas acá en Lima, para quienes nos siguen en el interior del país, ¿no? Así es. En realidad hemos manejado un presupuesto muy austero para toda la investigación. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas nos ha permitido las instalaciones de su auditorio Luis Bustamante el viernes 16 de noviembre a las 7 de la noche. Bueno, van a presentarlo la doctora Madeleine Osterling y el doctor que tanto nos ha apoyado, Antero Flores Arauz, junto con otros personajes. Un panel de lujo a tener entonces este viernes en la presentación. Y todos con el único objetivo de poder informar y sumarse a la mitigación de conflictos. Y sacar los proyectos, ¿no? Proyectos sostenibles, con respeto ambiental, con respeto a las comunidades, con un marco jurídico. Y yo estoy segura que si nosotros volvemos, además de entregar la información, porque los comuneros no querían darla, les prometí que se trataba de una investigación, volvemos y aplicamos el conocimiento que actualmente tenemos, podríamos hacer un plan piloto que estoy segura va a funcionar. Por lo menos en Michiquillay, que está a puertas, ¿no? Yo te agradezco la amabilidad de esta invitación. Y suscribo plenamente lo que ha dicho Madeleine Osterling en su última columna en político.p. Sí, está muy bien interesante. Interesantísimo. RCR, la red que comunica y une al Perú.